amo a Jesucristo con el corazón. Yo amo a Jesucristo con el corazón. Lo amo con el corazón. Lo amo con el corazón. Alabo a Jesucristo con el corazón. Necesitamos hacer distinciones necesarias y apropiadas. Amados hermanos, nosotros en esta clase, de una manera muy extensa, creo, ya hicimos una distinción, o sea, una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay muchas cosas más sobre las cuales nosotros tenemos que distinguir cuando abrimos este libro. Así que en esta noche vamos a ver cómo nos va con el tiempo, pero la idea es por lo menos ver seis distinciones más que necesitamos hacer para comprender todos la palabra del Señor por igual. Una vez más vamos a hacer un recordatorio de este versículo que ya anteriormente habíamos estado considerando en estas diferentes versiones. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la versión más conocida, la que leemos con más regularidad, versión Reina Valera 1960. Sin embargo, tenemos otras versiones acá, por ejemplo, la Biblia, la traducción del lenguaje actual, dice que enseña correctamente el mensaje verdadero. La Nueva Biblia de las Américas usa la expresión que maneja con precisión la palabra de verdad, y la Nueva Versión Internacional dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ciertamente cada una de estas traducciones de la Biblia nos invita con diferentes palabras a usar esta palabra de verdad de la manera correcta, con precisión, interpretándola de la mejor manera. Esto ya lo habíamos hablado en clases anteriores, lo hago nada más como un recordatorio, que siempre tengamos en mente este versículo, segunda de Timoteo 2:15. Dice: como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Muy bien, vamos a la clase de hoy. Vamos a ver, estas distinciones que nosotros necesitamos hacer si queremos entender la Biblia por igual. Si en esta noche usted tiene algún comentario o alguna pregunta, pues levanta su mano y con mucho gusto vamos a tratar de responderla. Fíjese, en primer lugar, necesitamos hacer una distinción. Y cuando yo digo distinción me refiero a hacer una diferencia entre lo que en la Biblia puede ser simplemente información o algo que puede ser o es autorizado. ¿Ok? Hacer una distinción entre lo que es meramente informado y lo que es autorizado. Son dos cosas muy diferentes. La Biblia no solamente es un libro que nos da información, sino que es un libro que nos autoriza muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia nos informa, hermanos, que Judas, después de que vendió a nuestro Señor por 30 monedas, fue y en su amargura fue y se ahorcó. Pregunto, ¿significa eso que cuando nosotros cometemos un error vamos a ir a ahorcarnos? ¿Qué creen ustedes? No. O sea, la Biblia nos está informando de lo que Judas hizo. No nos está diciendo que vayamos y corramos nosotros a hacer lo mismo. ¿Me sigue? Ahora, usemos estos versículos que tenemos en la presentación en esta noche. Vamos a Hechos capítulo 16 de una vez para que veamos un par de ejemplos a lo que nos referimos en esta noche con información y con algo que es autorizado. En Hechos capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 6, hermanos, para que nos quede un poco más claro. Hechos capítulo 16, versículo 6.
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Yo quiero que ustedes subrayen este versículo, le pongan un puntito ahí para algo que voy a decir más adelante. Se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Muy bien. Con este versículo, con esta porción que hemos leído, quiero ejemplificar lo que podríamos comparar aquí. ¿Qué es información y qué es lo que se nos autoriza en este versículo? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos, que en esta porción que hemos leído es meramente información? Ustedes no tienen que averiguar mucho, ¿verdad? Ahí está parte de la conclusión en la presentación. ¿Qué es lo que es autorizado en estos versículos? Precisamente ir y predicar el Evangelio. Para Pablo y compañía, en esta oportunidad fue ir y predicar el Evangelio a la región de Macedonia. Vean los versículos que leímos anteriormente. Pablo tenía en mente o en su plan ir a ciertas regiones a predicar, pero por alguna razón el Espíritu se lo impidió. ¿Por qué? Porque había un plan de Dios de que Pablo llegase a la región de Macedonia. Entonces, ¿qué es lo autorizado aquí? Predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué es la información? Ir en barco. Meramente un reporte incidental, para ver si me estoy explicando. ¿Tenemos nosotros el mandamiento hoy en día de predicar el Evangelio? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que se nos autoriza a hacer. Ahora, ¿cuál es la información que tenemos aquí? El versículo 11 dice, zarpando pues. Es decir, que Pablo utilizó para trasladarse un barco. ¿Significa eso que para nosotros ir y predicar el Evangelio hoy en día tenemos que hacerlo en un barco? ¿Tomar un barco? No. Podemos tomar un avión y ir a otra región. Podemos tomar un vehículo, un carro, un coche, una guagua, como dicen algunos por ahí. O incluso podemos ir a pie. ¿Me entiende? Hay ciertos detalles en lo que acabamos de leer que son solo información. Y como es información, no se nos manda a nosotros obedecerlo. Pero hay otra cosa que es autorizada, y eso sí, tenemos que obedecerlo. Por ejemplo, predicar el Evangelio en todo lugar. ¿Pregunta o comentario aquí? ¿No? Muy bien, vamos ahora al capítulo 20, de nuevo. Misma situación, ahí en Hechos, en el capítulo 20, versículos 7 al 9. Hechos 20, 7 al 9. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso
y fue levantado muerto. Muy bien, esa porción que acabamos de leer aquí, la misma dinámica. ¿Cuál creen ustedes que de esa porción que acabamos de leer es simplemente información y qué parte de lo que acabamos de leer es autorizado o encomendado? Entonces ustedes no tienen que adivinar, hermanos. Está en la presentación. Algunos pueden leer este texto y decir, bueno, lo autorizado ahí es que podamos dormir, que nos podemos dormir en el culto de oración, porque ahí un joven se durmió. Entonces eso está permitido hacerlo. ¿Creen ustedes que es autorizado o es solamente información? Yo creo que todos entendemos, ¿verdad? Lo autorizado ahí o lo esencial es adorar a Dios. ¿Y adorar a Dios cuándo? El versículo 7 dice el primer día de la semana. ¿Significa eso que no podemos adorar a Dios otro día a la semana? Claro que podemos. De hecho, podemos adorar a Dios en casa, pero los actos que ahí se hicieron como iglesia están reservados para el domingo. ¿Cuál es? Partir el pan. Dice que Pablo les predicaba y que incluso alargó su discurso o su predicación hasta la medianoche. Una vez más, ¿cuál de esta porción es simplemente información o algo que es un reporte incidental? Bueno, en esa ocasión, si ustedes leen con cuidado, los hermanos que estaban ahí reunidos, estaban reunidos en un tercer piso. Pregunto, ¿significa eso que nosotros necesitamos adorar a Dios hoy en un tercer piso? Y si estamos en un salón de un solo piso, ¿estamos mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien donde sea? O sea, cuando yo leo el versículo 8, por ejemplo, dice que había muchas lámparas. Quiere decir que el edificio donde nos reunamos tiene que tener muchas lámparas. ¿O es solamente información? Fran, perdón, adelante. Adelante, si tienes preguntas, no hay problema. Versículo 8. Digo, ¿es necesario que hayan muchas lámparas? ¿Y si solo es una lamparita? Si solo es como decimos nosotros, un bombillito, no hay problema. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Todos estos aspectos, hermanos, son puramente o meramente información. Lo importante, por ejemplo, en este texto entonces es adorar a Dios el primer día de la semana. Pero no falta quien salga diciendo, mira, es que tiene que ser en así como lo hacemos el primer día de la semana, entonces tiene que ser en un tercer piso. Y en ese tercer piso tienen que haber muchas lámparas, porque es lo que dice el versículo ahí. No, hay que hacer una distinción entre lo que es solo información y lo que es autorizado. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero yo sé que ustedes lo han leído. Aquí mismo en Hechos capítulo 4 y en el capítulo 5, la Biblia dice que los primeros cristianos vendían sus propiedades, literalmente vendían sus propiedades y traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ese dinero se repartiera entre los necesitados. Pregunta difícil. ¿Necesitamos los cristianos de hoy hacer lo mismo que ellos hicieron? Es decir, estamos leyendo un ejemplo de algo que los cristianos del primer siglo hacían, vender sus propiedades y traer el dinero para que se repartiera entre los pobres. ¿Significa que nosotros debemos hacer lo mismo hoy en día? ¿Sí o no? ¿Verdad que es una pregunta complicada? Porque parte de nuestra conciencia nos dice, sí, pero la otra parte nos dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a vender la casa mía, donde está mi familia, donde tengo a mis hijos? ¿Cómo lo voy a vender?
Perfecto. Excelente el comentario. Tenemos un ejemplo ahí. Lo pregunto de otra forma. Lo que acabo de decir de Hechos 4 y Hechos 5, que ellos vendían todas sus propiedades y demás, ¿es solo información para nosotros o es algo autorizado para nosotros hacer hoy en día? Fíjese qué complicado, porque muchos en algunas religiones o denominaciones utilizarán esos versículos para decirle a su membresía: vean este ejemplo aquí aprobado y ustedes tienen que hacer lo mismo. Vendan todo lo que tienen y tráigalo y me lo presentan aquí. ¿Qué harían ustedes si yo les digo eso? Por ejemplo, Kevin, Fran, vendan todo. Vea, la Biblia lo dice ahí. Pueden refutar lo que dice la Biblia. Vendan todas sus posesiones y tráiganlo aquí y yo lo administro. No sé qué pasaría, ¿verdad?, en esa situación. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es la diferencia? Como decía nuestra hermana Yendri, es muy importante. Hay un ejemplo ahí, pero en ninguna parte de esos versículos dice que como mandamiento los cristianos de hoy tenemos que hacer lo mismo. O sea, vender todo. Yo creo que el punto de ese ejemplo que se nos dejó ahí es, sí, velar por las necesidades de nuestros hermanos. Que si ustedes están en necesidad y yo o alguno de los demás miembros puede ayudarles, debemos hacerlo. Que si en un momento yo estoy en necesidad, los demás miembros pueden colaborar con esa necesidad. Pero de nuevo, la diferencia entre Hechos 20 y Hechos 4 y 5 que acabo de mencionar es que no hay un mandamiento directo que diga: vea, usted también debe vender todo lo que tiene. Ahora, pues si alguien tiene una heredad, una propiedad extra, ya tiene su casa y vive bien, y tiene una propiedad extra y quisiera venderla hoy en día y traerlo para regalarlo o donarlo a la iglesia, tampoco nadie se lo va a impedir. Esto es voluntario, no es un mandamiento, ¿cierto que sí? Otro ejemplo difícil. De nuevo, hermano, lo que estamos haciendo en esta noche es tratando de analizar la Biblia y ver cuáles aspectos son información y cuáles cosas son autorizadas. Vaya ahí conmigo, por favor, a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo, vamos a leer desde el 23 quizás. Sé que por contexto algunos de ustedes ya lo conocen. Esta historia, Jesús acaba de sanar a un hombre ciego de nacimiento. Hechos capítulo 9, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron un consejo para matarle. Verso 24, pero sus acechanzas llegaron. Dije Hechos, ¿verdad? Estoy leyendo Hechos, perdón, hermano. Me equivoqué con la cita, es Juan capítulo 9, disculpen. Juan 9, versículo 23, 24 en adelante. Juan 9, 23. Después de sanar a este hombre ciego de nacimiento, vienen los fariseos, los encargados de la sinagoga, en ese entonces, y en el versículo 23 le preguntan al padre del que había sido ciego: ¿había sido ciego? ¿Era este tu hijo? Verso 23, por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Pregúntale a él. Verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Versículo 28, y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Fíjese esta declaración, verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a eso no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre que había sido ciego y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea,
y a mí me abrió los ojos. Ahora, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pregunta, hermanos, esta declaración del versículo 31, ¿quién la hizo? ¿Quién fue el que dijo? Sabemos que Dios no oye a pecadores. El que había sido ciego, excelente. Aquí el que está hablando es el hombre que había sido ciego. Fíjese la declaración que él hace. Sabemos, usa el plural. Él no dice, yo sé. No, sabemos que Dios no oye a pecadores. Esto que estamos leyendo acá es simplemente información o es algo que podemos decir como algo autorizado. Tal vez me explico mejor. Es un hombre, el que está haciendo esta declaración es un hombre común y corriente, un hombre no inspirado, haciendo esta declaración que hoy muchos, y me incluyo, hemos utilizado para decir, vea, decimos hoy en día, Dios no oye a pecadores. Pregunto, ¿es eso cierto? Quisiera escuchar sus comentarios en esta noche. ¿Es eso cierto? ¿Es posible? Escuche la pregunta. ¿Es posible que Dios no escuche o que nunca haya escuchado a un pecador? Porque la mayoría de los casos, todos sabemos que, por ejemplo, que hoy en día se hace mucha alusión, como mucha insistencia a la oración del pecador. Vea, si usted está escuchando este mensaje, si usted quiere recibir al Señor en su corazón, haga con nosotros esta oración. Y se invita a las personas a orar a Dios y a recibir a Jesús en su corazón. Por el otro lado, hay quienes dicen, eso es una pérdida de tiempo, porque Dios jamás va a escuchar esa oración. Dios nunca va a escuchar la oración de un pecador. Ah, sí, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Juan 9:31 lo dice. ¿Pero quién lo dijo? ¿Lo dijo Jesús? ¿Lo dijo alguno de los apóstoles? Lo dijo un hombre común y corriente, no inspirado, que acaba de ser sanado. Y creo que hemos mal usado, o sí, creo que esa es la expresión correcta, hemos mal utilizado este versículo para decir, vea, hoy en día Dios no escucha a pecadores. ¿Es eso cierto? ¿Qué piensan ustedes? Un poco. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Hermano, ¿qué piensas? Que para mí pues, hay que ver el contexto en que se estaba hablando, que para mí que el ciego se refería que a través de la historia de Israel ningún profeta, ningún hombre de Dios era pecador, o sea, en el sentido de por ejemplo Elías, eran hombres escogidos de Dios y vivían en santidad. Por eso es que él dice que si era un hombre que no era de Dios, no iba a ser escuchado. O sea, si ese hombre era un falso, no había forma de que hiciera el milagro, porque los milagros eran la señal como tal de un profeta. Y era imposible que ese hombre fuera un pecador y hiciera los milagros que hacía en nombre de su padre o de Dios. Digo más o menos lo que creo. Excelente. De lo que se ve en el texto. Si Dios no escuchara a pecadores, nunca me hubiese escuchado a mí cuando me arrepentí o le pedí perdón por los pecados que había cometido, etcétera, antes de haber sido salvo, en el sentido de... Gracias. Está complicado. No, pero gracias por tu comentario, hermano, porque está súper atinado. El punto del ciego, o sea, él a quien está defendiendo es a Jesús mismo, claro está. Él está diciendo, vea, yo fui o recibí la vista, fui sanado por este hombre. Ustedes dicen que no lo conocen.
El versículo anterior lo dice. Ustedes dicen que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a Jesús, no sabemos de dónde sea. Y eso es lo más extraño para mí, dice en el verso 30, que ustedes no sepan quién es o de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Vea la conclusión que hace él. Yo sé, y todos sabemos aquí, dice, que Dios jamás escucharía a un pecador. Como dices tú, si este hombre no viniera de Dios, no me hubiese podido sanar, es lo que dice él. Ahora, de nuevo traslademos esto un poco más a este contexto, porque de nuevo yo digo, se malutiliza este versículo para decir que hoy en día Dios no escucha a ningún pecador. Si eso fuese cierto, Dios no escucharía a nadie. Porque, o sea, yo soy pecador. Tú eres pecador, hermano, ¿cierto? Gozamos, gracias a su misericordia, hemos gozado de su gracia, su perdón y demás, pero continuamos siendo pecadores. Entonces, Él no escucharía nuestra oración. Ahora, solo para poner un poquito de nuestras mentes a pensar, hace un momento les dije que en Hechos 16:6, específicamente el 8, si mal no recuerdo, les dije, subrayen por favor, o en el verso 9, hubo un varón, dice que se le fue dada a Pablo una visión de un varón de Macedonia que le decía, ven y ayúdanos. Pregunta difícil, ¿quién era ese varón? ¿Quién era ese varón macedonio? Usted vuelve al texto, Hechos 16:9, se le mostró a Pablo una visión de noche. En su visión, él vio a un varón macedonio que estaba en pie, rogándole a Pablo y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Quién era ese varón macedonio? Otra pregunta, ¿lo llegó a conocer Pablo a ese varón macedonio? Otra pregunta, ¿a qué se referiría ese varón macedonio con ven y ayúdanos? ¿A qué tipo de ayuda se refería? Ve, hermanos, lo digo con mucha humildad. Yo he enseñado el libro de Hechos varias veces. Con ustedes ya hemos estudiado Hechos y no he podido encontrar quién era ese varón macedonio. ¿Era un hombre cristiano? No lo creo porque Pablo no había predicado en esa región. O sea, tiene que haber sido un hombre inconverso, que probablemente, escuche el análisis que estoy haciendo, probablemente ese varón macedonio estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios y oraba a Dios para que le llegara la palabra. ¿Qué hizo Dios? Le presentó a Pablo la visión y de hecho le impidió a ir a dos regiones, por medio del Espíritu, le impidió ir a dos regiones para que fuera a Macedonia. No sé si lo estoy explicando bien, pero para mí esa visión que Pablo tiene puede ser una respuesta o una oración contestada a un inconverso. Nosotros no sabemos, porque el mismo texto de Juan 9:31, el hombre ciego dice, sabemos que Dios no escucha a pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Si ven el requisito. Entonces, puede ser, una vez más, que ese varón macedonio haya sido un inconverso orando a Dios y Dios, de cierta forma, envía la respuesta. Yo no creo que Pablo no lo haya conocido. No está en el registro de Hechos. Pero cuando él llega a Macedonia y predica la palabra, en algún momento tuvo que haberle llegado la palabra a este hombre macedonio. O sea, hermano, lo que quiero decir hasta este momento es que el pecado nuestro no esconde a Dios de nosotros. Cuando leemos Isaías 59, versículos 1 y 2, dice que nuestros pecados, nuestras transgresiones han hecho división entre Dios y nosotros. Esto hay que entenderlo. El pecado nos separa de Dios. De hecho, Isaías dice que el pecado hace que Dios voltee su rostro
que Dios no nos puede ver. Es por eso que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Ojo lo que estoy diciendo. El pecado me separa de Dios, pero no me oculta de Dios. Es decir, los que hoy viven en pecado, Dios también los ve, ¿sí o no? Dios los ve. Dios está al pendiente de lo que hacen, pero ¿a qué se referirá esta expresión? Que Dios no escucha al pecador. Esto yo creo que lo mejor lo puedo ejemplificar, Kevin, como cuando nuestras esposas nos hablan y nos dicen, bueno, a mí me dicen pa o papi, no sé cómo le dirá. Si tú le dices gordo, no sé, flaco, ¿cómo le llama? A mí dice, pa, ¿me puedes sacar el bote de la basura que mañana pasa la guagua, el camión? Yo escuché, pero luego cuando me di cuenta, ya ella sacó la basura, porque yo escuché, pero no lo hice. Entonces, vea esta ilustración que estoy usando. Cuando este hombre dice, Dios no escucha a pecadores, parte de esa declaración es verdad y parte no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, dice Juan, bueno, y muchos otros de los apóstoles, que cuando nosotros pedimos, el mismo Jesús dice, pedid y se os dará. Es decir, que si nosotros vamos en oración al Padre Celestial, el Padre escucha nuestra oración. Y no solo las escucha, sino que también las contesta. Pero esa promesa de contestar la oración, esa promesa no la tienen los pecadores. Es decir, Dios está escuchando probablemente en algunos casos lo que estos hombres o mujeres piden, pero no necesariamente significa que siempre va a responder esa oración. Pero nosotros tenemos esa promesa del Padre Celestial. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, excepto los pecadores. ¿Verdad que eso dijo Jesús? Es más, ese sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿a quién se estará refiriendo Jesús en ese monte? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados y cada una de esas bienaventuranzas. ¿No creen ustedes que se refiere exactamente a esos que aún no habían conocido de una manera completa a Dios? Pero en ninguna de esas bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados estos y estos, porque recibirán esto, excepto los pecadores. No. Entonces, para tal vez terminar con este comentario, yo creo que hemos malinterpretado Juan 9:31 y decir, vea hermanos, hoy en día Dios no escucha a pecadores. El mismo Hechos capítulo 10, ¿se acuerdan ustedes de Cornelio? Era Cornelio cristiano. No, él era un gentil. Tal vez podemos ir al texto rápidamente, hermanos. Creo que me quedan un par de minutos. En Hechos capítulo 10, versículo 1. Hechos capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Era gentil, porque era un centurión romano. Pero vea lo que dice el verso 2 de él. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un gentil. No era judío, no era cristiano, pero oraba a Dios siempre. Yo podría preguntar aquí, ¿escuchaba Dios esas oraciones de Cornelio?
¿Creen ustedes que las escuchaba? No necesito adivinar, porque el mismo texto, y lo ando buscando, dice que Dios le escuchaba. Vamos a ver si lo encontramos. 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Quién le está hablando en esta ocasión a Cornelio? El ángel. Versículo 3, ¿verdad? El ángel está hablando a Cornelio y le está diciendo: Cornelio, tus oraciones han subido a la presencia de Dios y Dios las ha escuchado. ¿Por qué creen ustedes que Dios escuchaba las oraciones de Cornelio? La descripción de él en el versículo 2 es clave. Un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Pero para no entrar en detalle, porque no es parte de la clase, al final vemos que continuaba siendo pecador. Aunque Dios ha escuchado su oración, continuaba siendo pecador y le envió a Pedro para decirle exactamente lo que tenía que hacer. Y en el final de la historia vemos que fue bautizado con toda su familia. Pero es un hombre que está siendo escuchado por Dios. Entonces, también tenemos ejemplos bíblicos como para decir, vea, eso de que Dios realmente no escucha a los pecadores, es un poco complicado. Y decir que Dios solo nos escucha a nosotros, lo dejo ahí como para que meditemos un poco. Y yo creo que me he extendido un poco en esto, pero de verdad que a veces nos falta humildad, ¿verdad, hermanos? Como cristianos. Pensamos, y sí, yo sé, pues tenemos todo el favor de Dios gracias al sacrificio de Cristo, pero cada vez que nosotros oramos, y por cierto, lo vi en un video de Paul Washer esta semana, lo que es acercarse realmente al trono de Dios. Antes de nosotros, es decir, toda oración que nosotros hiciésemos a Dios debería iniciar con un reconocimiento de nuestra pequeñez, de nuestra maldad. Es decir, antes de pedirle a Dios cualquier otra cosa o decirle cualquier otra cosa, es venir en oración y decirle: Padre, me reconozco delante de ti como pecador y que no soy digno de entrar en tu presencia. Pero a veces lo olvidamos, entramos de una: Padre Celestial, te pido esto y esto. No, un momento, estamos hablando con el Ser Supremo, nuestro Creador. Nos falta en ocasiones un poquito, creo yo, de humildad. Nos queda tiempo, hermanos, para la siguiente diapositiva. Volvemos ahora al tema que estábamos considerando. ¿Cómo entender la Biblia todos por igual? Haciendo una distinción entre la circunstancia y la condición. La Biblia nos presenta circunstancias y condiciones. Vamos a Hechos 16, ahora para leer esta porción en Hechos 16, 13 al 15. Hechos 16, 13 al 15. Y un día de reposo, dice Pablo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Palabra de Dios. ¿Cuáles son las circunstancias aquí?
¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, las circunstancias que encontramos en este texto es que esto que se está dando aquí, que acabamos de leer, fue en un día de reposo, un sábado. Esta circunstancia se está dando a la orilla del río. En el momento específico de la oración, estaban sentados junto al río. Lo que estaban reunidas ahí era un grupo de mujeres y Pablo aprovechó esa oportunidad para ir y predicarles. La pregunta es, ¿por qué? En otras ocasiones hemos estudiado que en esta región de Filipos al parecer no había sinagoga y por eso las mujeres se reunían junto al río para orar ahí. Esas son cosas circunstanciales. No significa que solo podemos predicar un sábado, ni que vamos a predicar solo a la orilla de un río. Pero ¿cuáles son las condiciones que encontramos en este versículo para la salvación? La predicación puede cambiar eso, puede cambiar esa parte, no. ¿Puede alguien ser salvo hoy en día sin la predicación? No. El oír, la persona tiene que oír el mensaje, tiene que creerlo también y finalmente llegar al bautismo, como en otras ocasiones hemos estudiado. Cuando esas condiciones se cumplan, entonces podemos decir que la persona puede alcanzar su salvación. Fíjese lo que pongo ahí en letra cursiva. Las condiciones las circunstancias pueden variar, pero las condiciones no. De hecho, lo vemos en la siguiente historia, ahí mismo en el capítulo 16 de Hechos, 25 al 34. Leamos. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se les soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, verso 32, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Si ustedes ven, en esta historia las circunstancias cambiaron, porque ahora Pablo no está junto al río, está en la cárcel, está preso. Ahora le predica no a hombres, no a mujeres, sino a un hombre, al carcelero. Las circunstancias fueron diferentes. Una cárcel, un terremoto, puertas abiertas, cadenas sueltas, diferentes circunstancias, pero las condiciones para que el carcelero fuese salvo no cambiaron. ¿Cuáles fueron las condiciones? Las mismas que se le dijo a Lidia. Se le predicó, escucharon el mensaje, lo creyeron, se bautizaron. Una vez más, las circunstancias pueden variar, las condiciones no. El sentido común puede hacernos distinguir entre estas dos. Es importante que alguien se bautice en un río, o da igual si es en el mar, da igual si es en una piscina con agua, da igual si es un recipiente como un bautisterio. ¿Sabe que hay quienes piensan que tiene que ser en un río? Porque Cristo se bautizó en el río, en el Jordán, por Juan el Bautista. ¿Cómo es que se llama este? El etíope eunuco iba en un carro y yendo por cierto lugar llegaron a cierta agua. Algunos dicen, era un río, tiene que ser en un río.
¿Hay algo que diga que tiene que ser en un río? No. Mientras haya suficiente agua, es lo importante. ¿Sabe que hay quienes piensan que la oración que vale es la oración que es, pues, que se hace puesto de rodillas? Digo, si usted ora sentado, está muy mal. Si usted ora de pie, pésimo. Y si ora acostado, ni qué decir. Muy mal. Tiene que ser de rodillas, me han dicho a mí. Para que Dios escuche una oración, tiene que ser de rodillas. Y le digo yo, ¿y las personas que están enfermas, que están convalecientes o que son paralíticos y están en una cama acostados, no pueden orar entonces? Dios no los escucha. O sea, ciertamente usted va a la Biblia y hay quienes oraron de rodillas, hay quienes oraron en el mar, hay quienes oraron en diferentes lugares. Jesús dice que oraba alzando los ojos al cielo. Hay otros que dicen, si usted no cierra los ojos, está muy mal también. No hay nada que diga, tiene que ser así. En esta postura o bajo esta condición. Entonces, lo que estamos viendo en esta noche, hermanos, es muy importante. Si nosotros vamos a entender la Biblia por igual, tenemos que diferenciar entre una circunstancia y una condición. ¿Preguntas hasta acá? No. Muy bien. Vamos a terminar, creo que no vamos a poder terminar esta diapositiva. De aquí creo que vamos a iniciar la próxima semana. Solo vamos a hacer un pequeño comentario aquí y de aquí retomamos, si Dios quiere, la próxima semana. Porque para entender la Biblia por igual, también hay que hacer una diferencia entre lo temporal y lo permanente. Hay cosas en la Biblia, situaciones en la Biblia que fueron temporales, es decir, para un tiempo específico. Y hay otras cosas que son permanentes, es decir, que aplican incluso para nuestros días. Por ejemplo, en esta diapositiva les pongo el primer ejemplo. ¿Qué tenía la iglesia primitiva que no teníamos nosotros y qué tenemos nosotros que no tenía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, es decir, la iglesia del primer siglo, tenía apóstoles que poseían una medida milagrosa del Espíritu Santo para realizar milagros. Es decir, la iglesia del primer siglo tenía una gran bendición, que era que contaba con apóstoles que recibieron el poder del Espíritu Santo directo desde el cielo, en Hechos capítulo 2, para hacer milagros, para hablar en lenguas, para resucitar muertos, para sanar enfermedades, para hacer diferentes tipos de cosas. Ahora yo pregunto, ¿por qué Dios le dio a ellos esta habilidad y no nos dio esa habilidad a nosotros? La respuesta es muy sencilla. Ellos no tenían algo que nosotros tenemos hoy en día. Y lo que nosotros tenemos hoy en día es la palabra completa, revelada. Entonces, Dios le dio a ellos los poderes milagrosos para que su palabra fuese confirmada. Lo que hablábamos hace un momento. Es decir, en ese entonces alguien llegaba, un apóstol llegaba predicando y la forma en que la gente reconocía, este hombre es de Dios, realmente este hombre lo que predica es de Dios, es que ellos veían la capacidad que ellos tenían de hacer estos milagros. Pero nosotros no necesitamos esto hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. Es decir, Pedro o el mismo Pablo y compañía, ahorita voy a mencionar, o la próxima semana, otros ejemplos, no podían llegar a una ciudad diciendo, vean, por ejemplo, llegaba Pablo a la región de Romanos, y no podía decir en esa región, vea, vayamos a Primera de Corintios capítulo, o si llegaba a los Corintios no podía decir, vamos a Gálatas, él no podía decir eso, porque apenas estaba escribiendo esa parte, ¿no? Entonces, ellos tenían que de alguna forma confirmar su palabra y Dios les dio el poder de hacer milagros. Vamos a leer solamente
esta primera parte, Hebreos capítulo 2. Hermanos, se me acabó el tiempo esta noche, la lección de hoy. Como dije, la próxima semana vamos a retomar aquí, pero quiero leer Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Voy a leer desde el versículo 1, toda esta porción. Hebreos 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, es decir, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo? Testificando Dios juntamente con ellos, ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, vea cómo el escritor a los Hebreos dice que esta salvación fue predicada por los apóstoles, pero también fue confirmada por los que oyeron. Es decir, ellos escuchaban la predicación, al mismo tiempo que la escuchaban, confirmaban que era verdad. ¿Cómo? Por medio de los prodigios, milagros y diferentes repartimientos del Espíritu Santo que ellos hacían por medio de la voluntad de Dios. La próxima semana, Dios mediante, vamos a conversar un poquito acerca de estos repartimientos del Espíritu Santo, porque eran varios dones del Espíritu. No era simplemente, sanar enfermos y resucitar muertos. No, habían diferentes dones espirituales en ese tiempo. Pero para explicar con más detalle y que podamos entender mejor esta enseñanza, necesito más tiempo. Así que, recuérdelo, mis amados hermanos, quedamos en esta diapositiva. Hay que hacer una distinción entre lo temporal y lo permanente. Vamos a ver si los dones milagrosos fueron temporales o son permanentes en la iglesia de hoy en día. ¿Preguntas o comentarios? Si no, finalizamos acá.